En este día el tema que vamos a compartir es muy poderoso, así que preparen sus corazones. Y el tema es una mala fama. Y esto todo es de la serie de lo que son las virtudes. Y quiero en este día que se prepare, porque ¿cuántos son famosos hay acá? Come on. Bueno, algunos son famosos por cosas buenas, eso es bueno, ¿right? Pero algunas veces somos famosos por cosas malas. Entonces cuando alguien es famoso por lo que consideramos bueno, pues queremos estar al lado de ellos. Queremos su autógrafo, queremos una foto. Nos encanta decir, no, yo conozco a fulanos, al cantante tal, al esto, lo otro. Y porque pareciese que eso nos da hacer sentir importantes, ¿no? Estamos al lado de quien tiene fama. Pero pues obviamente nadie quiere ser famoso por... No, yo era bien amigo de fulano de tal y pone un personaje que es funesto en su vida y dicen, no, ni le conozco. Incluyendo en la iglesia. Algunas veces se le dicen a uno, mire, y el hermano fulano todavía está en la iglesia, o la hermana fulana. Y tal vez cuando le hacen la pregunta uno dice, el testimonio tal vez no está respaldando lo que... Y uno piensa dos veces antes de decir, sí, porque tal vez tiene mala fama en algún lado y uno no sabe. Ahora, para empezar, vamos a hablar de algunas cosas que van a ser muy importantes. Pero antes quiero contarles una pequeña historia. Se cuenta de dos madres que eran vecinas y pues tenían, una de ellas tenía un hijo, de esos que cuesta aguantarlos, que dan late, que cuando las mamás son mero violentas o se enojan fácil, pues sienten que les sube la temperatura bien fácil, ¿no? Y este muchacho en cierta ocasión pues hizo algo extremo que la mamá lo agarró y le comenzó a pasar cuenta, a castigarlo por lo malo que había hecho. Y el muchachito pues lloraba y la vecina le dice, por favor, no maltrate más al niño. No, es que el niño se ha portado mal y le seguía dando. Le dice, no. Entonces, no, pare. Y dice, señora, pare. No es justo lo que está haciendo. Ya no es justo. La otra señora, que sabía que su hijo se llamaba Justo, le dice, ¿justo? Y el niño, después de los porrazos que le estaban dando, dice, todavía contesta. La señora que sabía que el niño se llamaba Justo, le llamaba Justo porque ese era su nombre. La otra juzgaba a la madre que estaba golpeando al niño porque creía que lo que estaba haciendo no era aplicando una justicia correcta. Amén. Entonces, en el libro de Santiago, hablando de la mala fama, vamos a discutir en esta prédica sobre lo que es la justicia y la bondad de Dios. Y cómo es la justicia del hombre y cómo es la justicia de Dios. Y por qué muchos de nosotros quizás estamos de rodillas o hemos fallado por justo el juicio de aquellos que han sido injustos con nosotros. Pero Santiago dice acá, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Y por qué lo menciona? Porque esta es la forma para poder recibir la justicia de Dios. Muchos de nosotros somos rápidos para hablar, ¿verdad? Y no necesariamente utilizamos la sabiduría de Dios para poder saber qué dice Dios, para poder recibir de parte de Dios. Entonces, prontos para oír. Yo sé que aquí hay muchos que somos muy prontos para oír y saltamos rápido y emitimos un juicio. Las decisiones que tomamos en la vida son basadas en un juicio. Que no somos sabios muchas veces o que no usamos los parámetros o las instrucciones correctas para tomar la decisión, eso es cierto. Hemos pecado y muchos pecadores están hundidos porque hicieron un juicio equivocado, no utilizando lo que tenían que utilizar como referencia para tomar la decisión. Entonces, para que haya un juicio, pues obviamente el juicio es
el proceso donde se utilizan leyes para que evaluarlas, y hay alguien que evalúa las leyes y condena o absuelve a alguien de lo que se le acusa. Entonces, el enemigo es propio para poder acusarnos, para poder hacernos sentir que somos culpables. Y nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, utilizando no la palabra de Dios, la ley de Dios para poder emitir juicios, pues utilizamos la ley de otros lados para poder emitirlos. Y eso lleva a que el que no conoce de Dios peque, pero a que está en la iglesia también peca. Porque emitimos juicios basados de otros principios, sino de los que Dios establece. Entonces, en el verso 20 del mismo libro, capítulo 1 de Santiago, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos aquí nos podemos llenar de ira algunas veces? Qué bueno, solo uno. Felicidades. No, aquí todos en un momento de la vida pasamos por ahí. En el momento que nosotros nos llenamos de ira, difícilmente respetamos la ley de Dios. Por eso la advertencia de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo les decía la vez pasada, no quiere ser loco, no se enoje. Porque se le considera loco al que llega al 5.º nivel de enojo. Ok, solo para pensarlo, ¿verdad? Porque en ese momento ya no emitimos un juicio justo. Entonces, en el 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, hablando de la justicia de Dios entre nosotros, dice, al que no conoció, hablando de Jesucristo, el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando nos vamos a la ley de Dios, es difícil para nosotros cumplir a cabalidad si no es a través de Jesucristo, si no es a través del temor a Dios, si no es a través de respetar y depender de Dios. Humanamente nos es imposible ser justos, a menos que ese sea su nombre. Humanamente es imposible. Sin embargo dice, pero si es imposible ser justos porque hay cortes y se emite justicia. Porque esa ley no necesariamente viene de Dios, sino que fue hecha por los hombres. En algunos casos se consideró la ley de Dios, pero aún eso está cambiando. ¿Por qué? Porque cuando el hombre hace las leyes, va a reflejar la condición del hombre, y la condición de la humanidad no necesariamente es la mejor como para poder establecer leyes. Por eso que ahora hay cosas que la ley dice que son correctas, pero Dios dice que son pecado. Amén. La ley dice que es malo, pero Dios dice es bueno. Hay una contradicción entre la ley de Dios y la ley de los hombres. La pregunta es, ¿cuál es la ley que tú respetas para emitir juicio y ser justos? Ahí es donde tenemos el reto. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces, Romanos capítulo 12, en el capítulo verso 1 y 2, dice, hermanos, ciertamente, dice Pablo a los romanos, anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. No se trata del celo que hacemos basados en las leyes de los hombres, del conocimiento secular, sino que sea un celo verdaderamente porque estamos basados en la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros nos apartamos así, lo normal es que comenzamos a hacer cosas fuera de la ley de Dios, a emitir juicios que no son justos y que se llama pecado. Y caemos en el pecado muchas veces y todavía lo justificamos. Es fácil darnos cuenta cuando hemos pecado. Vayámonos a la ley de Dios. ¿Qué dice Dios? Porque si buscamos otras fuentes, incluyendo la opinión de muchos de nosotros, puede ser que nosotros le damos una instrucción que va fuera de la ley de Dios.
Por eso es bueno, aunque yo predique, aunque discipulen, aunque hayan líderes de célula, hermano, escudriñe usted por su cuenta la palabra de Dios para asegurarse que no se le está enseñando algo equivocado. Para asegurarnos que usted no está escuchando a un falso profeta. Falso profeta. No, es que muchas veces somos falsos profetas porque no practicamos, no vivimos lo que enseñamos. O sea, es maestro porque sabe, pero es falso porque no practica lo que sabe y enseña. Por no respetar las leyes de Dios. Hermano, vino bravo. No, esa es la realidad. Por eso muchas veces estamos como estamos. Amén. Entonces, Romanos, el verso 3 del capítulo 10 decíamos que dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay personas que Dios le ha hablado, están padeciendo las consecuencias de su pecado, pero a pesar de que Dios les está hablando y a pesar que se les ha mostrado, a pesar que Dios ha quitado los candados, ha abierto la puerta para que pase el umbral y pase a la victoria y a la bendición, la persona prefiere estar muchas veces sujeta a la ley del mundo porque eso es lo que considera justo de acuerdo a la condición. Y Satanás feliz. Y las leyes del mundo, tranquilo. Y los negocios, tranquilo. Porque muchas veces los que no obedecemos la ley de Dios y practicamos la ley del mundo, terminamos siendo los clientes de las grandes corporaciones que ahora se disfrutan de las riquezas adquiridas a través de aquellos que no hemos podido discernir la verdad. Y el verso 4 del mismo capítulo 10 de Romanos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Algunos quizás estamos siendo no obedientes y eso nos lleva a pecar. A pesar que hemos aceptado a Cristo, decimos, pero no respetamos la ley de Cristo, la ley de Dios. Entonces, obviamente, al no hacerlo, pues hacemos lo incorrecto. Pero el detalle es este, cuando usted y yo ya sabemos la ley de Dios, pero no nos sometemos a esa ley, entonces hay algo en nosotros que nos hace sentir mal. Y muchas veces eso nos lleva a practicar algo que se llama hipocresía. Y es cuando aparentamos lo que no somos. Hipocresía viene de Hipócrates, que era un dramaturgo, que en el tiempo de que él existía, pues obviamente mataban al que criticaba al líder. Entonces la única forma que él pues se encontró fue pues poder encubrirse y de alguna manera, de esa manera hacer lo que tenía que hacer, aparentando algo diferente de lo que realmente era, detrás de una apariencia. Entonces, en este punto, yo quiero llevarlos a algo que pasa aquí. Y entonces, el tema decíamos que era una mala fama. Cuando el hombre conoce la ley de Dios, pero no se somete a ella, es pecado. Cuando alguien quizá no conoce la ley de Dios, y está en el mundo, necesita conocer esa ley de Dios. Y nosotros, los que conocemos, podemos guiarlo a ese conocimiento. Necesitamos llevar el mensaje del Evangelio. Necesitamos llevar la ley de Dios que sea conocida, porque la ley de Dios es para salvación. La justicia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Entonces vamos a hablar entonces, si la justicia del hombre es diferente a la de Dios, entonces conozcamos un poco la de Dios, porque la de nosotros ya la conocemos. Amén. ¿Cuántos justos sabemos acá? Desde el punto de vista humano, no como cristianos, sino humanamente. Se va a dar cuenta que el problema de la justicia del hombre es que siempre busca lo suyo.
En la justicia humana, todos los demás hijos están mal menos el suyo. En la justicia del hombre, juzgamos, aplicamos nuestras leyes para juzgar a los demás, para criticar a los demás, para ver lo malo de los demás, pero no nuestra realidad. ¿Usted se imagina si nuestro espejo fuera nuestro amigo y pudiera hablar? Y nos mostrara realmente quiénes somos. Porque muchas veces nos encanta ver el espejo. Si nosotros espiritualmente nos viéramos, usted sabe que los que tenemos bastante cabellera cuesta peinarse. Y no sale a la calle sin ir al espejo para ver cómo va a lucir, ¿right? Cómo se va a vestir y todo. ¿Por qué? Porque queremos que los demás no nos juzguen mal, sino que vean, dice, no, fulano de tal, qué elegancia, qué nitidez y toda la cosa. Pero si hicieran lo mismo y lo fuéramos al espejo de Dios, a su palabra, decir, ok, Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy viviendo? La ley tuya. Lo interesante es que hasta el día de hoy, yo sé que hay personas aquí que conocen de leyes, la ley actual tiene sus raíces en la ley romana. Y aquí Pablo viene y escribe a los romanos en el capítulo 2, verso del 1 al 5, y habla del justo juicio de Dios. Para poder haber un juicio, pues tiene que evaluarse qué leyes han sido violadas por la persona que es sometida al juicio. Hay un acusador y hay un defensor. Si la ley que se usa es la de los hombres, pues obviamente va a ser un reflejo de los hombres. Algunas de esas leyes no necesariamente son correctas. Pero cuando nos vamos a la de Dios, el justo juicio de Dios, le dice Pablo a los romanos en el capítulo 2, verso del 1 al 5, dice, por tanto, dice, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, juicio. Dice, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Y ahí está el problema. La ley de Dios es verdad, es verdadera con el fin de bendición para sus hijos. La ley del hombre no siempre va a reflejar esa verdad, puede reflejar una mentira, pero se usa para el juicio. Entonces, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Juicio. No vinimos hoy no vinieron hoy lo que aquí describe, ¿verdad? Pero igualmente lo voy a leer. ¿No ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Justicia y bondad de Dios. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Todos un día nos vamos a enfrentar ante nuestro Creador. Todos un día vamos a ser parte de un juicio. Premiación o castigo de acuerdo a todos nuestros hechos o acciones. Hechos o acciones respetando la ley de Dios y ejerciendo el juicio de Dios, o hechos y acciones respetando las leyes que van en contra de Dios. Por eso que usted se va a dar cuenta que la Biblia enfatiza tanto sobre el amor. Si la bondad aparece como parte del fruto del Espíritu, el amor dice que lo da todo sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando yo emito juicios aplicando el amor ágape, el amor de Dios, no me voy a enfocar en lo que a mí me conviene, sino en lo que es correcto, lo que dice la ley de Dios. Pero cuando no tengo ese amor,
Me es fácil enfocarme en lo que a mí me gusta, como yo lo quiero, como a mí me gusta, y creo que todo está mal porque no me complace a mí. Emití un juicio equivocado. Porque el que no me guste no implica que esté mal. Implica que no se aplica a mis leyes. Pero cuando me voy y uso como referencia la ley de Dios, entonces voy a muchas veces tragarme mi orgullo y reconocer, digo, no me gusta, pero es lo correcto. No me gusta, pero eso es lo que Dios manda. No es lo que quiero, pero esto es el justo juicio de Dios y no el juicio mío. Por eso muchas veces nosotros hemos fallado en el plan de Dios para nuestras familias, para nuestra vida, para nuestros ministerios, para poder alcanzar las almas, para poder cuidar a las personas. Porque nuestro juicio muchas veces ha sido basado en leyes humanas, en dogmas de hombres y no en la ley de Dios. Y aquí habla de características del juzgar, del criticar, del hablar. ¿Qué hace usted? Imagínese usted, esta es una virtud que tenemos que tener los cristianos. ¿Cómo aplicar la justicia de Dios? No la podemos hacer en nosotros mismos. Porque cuando usted se va cuando usted ve la Biblia, se va a dar cuenta que todos hablamos de la ley de Dios y hablando de los 10 mandamientos, pero son 613 estatutos más que incluye todo esto. Vivirla de nuestras fuerzas no es posible. ¿Cuántas veces hemos sido injustos con nuestras propias personas que están cerca? Por eso es muy importante que nosotros veamos y cuidemos tener fama por ser justos y no por ser injustos. Porque la injusticia de los cristianos ha desacreditado la causa de Cristo. Porque cuando el mundo oye y dice, y son cristianos, si nosotros nos damos cuenta, venimos a ser piedra de tropiezo. Entonces Dios quiere que adoptemos esas virtudes, porque Dios nos ha prometido. Ya vimos todo el proceso de la conquista. Se llega a la conquista y hoy bendición, pero ahora hay que mantener y cuidar esa bendición para multiplicar y para que nuevas generaciones crezcan. Si el mundo quiere imponer sus leyes y sus normas para que las personas y las generaciones emitan juicios en base a sus principios, creo que lo ideal es que nosotros que conocemos de Dios utilicemos esa ley de Dios para enseñarle a las personas que emitan juicios verdaderos a pesar de que no sean los populares. Tristemente, una de las barreras que muchas veces encontramos es la dificultad para reconocer eso. Pero Dios quiere confrontarnos en ello, para que seamos efectivos en lo que Dios nos quiere dar, para que seamos efectivos en las bendiciones que Dios nos da. Veíamos la condición del hombre, y usted se va a ver en el proceso de la Biblia, va a ver que de acuerdo, por ejemplo, usted va a encontrar a un David emitiendo juicios de acuerdo a su condición en su momento, y se aparta de lo que Dios decía. Va a encontrar a diferentes, a un Gedeón, va a encontrar a un Abraham, va a encontrar a un Sansón, va a encontrar al que usted me venga a decir, y siempre en el momento que se salía de los principios de la palabra, sus juicios iban a ser equivocados y iban a haber consecuencias. Entonces, nosotros tenemos que hablar del tema, porque no podemos ser piedra de tropiezo para las personas que necesitan conocer de Dios, necesitan conocer la verdad, necesitan saber que a pesar de sus errores, la misericordia de Dios, la bondad de Dios le alcanza. La justicia de Dios no es para destruirle, sino para alcanzarle y para que tenga vida eterna. Así que Dios dice, yo quiero que tú seas salvo. Y los injustos decimos, usted no es salvo, usted es un pecador. La pregunta es que perdonar pecado no es nuestro trabajo. Amén. Nosotros tenemos que practicar la justicia de Dios. Y aquí, en este pasaje, usted se va a dar cuenta el énfasis que hay en la justicia de Dios atacando la hipocresía. Porque cuando usted se ve en el verso, dice, no tiene excusa quien quiera que sea cuando juzgas a los demás. ¿Alguien ha juzgado? Claro que hemos juzgado.
El punto es, ¿cuáles son los principios? ¿Qué ley aplicamos? Porque el juzgar es una acción, una parte activa de lo que es un juicio. Entonces, tuve que tomar algo de referencia para juzgar. Si uso la palabra de Dios, mi juicio es verdadero. Pero Dios nunca me manda a que haga la obra de Él, sino que nos manda a que seamos instrumentos, medios que Dios use para poder traer eso. Y en última instancia, si Dios es el que pagó el precio por nuestros pecados, si Dios es el que murió en la cruz para nuestras sanidades, si Dios es el que ha dado los dones, ha dado propósitos, de Dios es el que tiene los planes de bien, no de mal para nosotros, si Dios es el que tiene contado hasta nuestros cabellos, no sé por qué estoy hablando tanto de cabello últimamente, pero ¿por qué nosotros nos atrevimos y perdemos la paz emitiendo juicios que no nos corresponde a nosotros? Esta iglesia debe de predicar la palabra. Si alguien tiene problemas con lo que se predica, con lo que se enseña, no hay problema, hablemos, tráigame la Biblia y muéstreme que lo que usted enseña es diferente a lo que dice la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque esa es la ley de Dios. Esa es la verdad que tenemos que vivir. Entonces, Dios es justo. Mire, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. ¿Tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Aquí viene a mi mente algo cuando decía, es difícil tirarle lodo a alguien sin antes llenarse de lodo uno. Y entonces, estoy siendo injusto y me vuelvo famoso por cosas que no valen la pena y que no van a Dios. Y luego el que necesita perdón de pecados, que quizás no ignora ni justifica su falta. Dice, yo sé que estoy mal. Pero ¿a dónde llega? A la iglesia. Donde estamos los justos. Justificados pues por la fe. Palabra. No justificados por lo que yo creo, lo que a mí me gusta. Por la fe. Entonces llega el pecador y se presenta y aquí estamos los justos. No, ese no es el trabajo nuestro de estar destruyendo vidas. Nuestro trabajo es predicar la verdad, enseñar la verdad, vivir la verdad y cuando hay debilidades, ayudarnos los unos a los otros. Pero necesitamos gente de pie para levantar al que está de rodillas, al que está abajo. Necesitamos estar sanos para poder tratar con aquellos que vengan enfermos, que necesitan sanidad de parte de Dios y que Dios nos va a usar a nosotros como los instrumentos, como las manos, como aquellos ojos, como aquella boca para poder enseñar, cuidar, ver la necesidad de la persona. Necesitamos crecer cada día a fin de edificar al cuerpo y no vivir, hacer famosos por ser injustos. Mire, que lo critiquen a usted como usted luce, como usted esto, como lo otro, pero que no nos juzguen, que no seamos famosos por hacer aquellas cosas en nombre de Dios usando la ley de los hombres. Hay de aquel que añade una tilde. Realmente uno dice, no, pero yo no escribí la Biblia, yo no puedo añadir una tilde a la palabra de Dios. No. En el momento que yo le atribuyo a Dios algo que Dios no ha escrito, que Dios no ha establecido, yo estoy agregándole algo que no es de Dios. Y estoy en problema. Porque puedo agarrar algo para poder justificar lo mío. Y ahí me vuelvo un hipócrita. Entonces Pablo confronta la hipocresía. Dice, no está siendo íntegro. Jesús confrontó la hipocresía con los fariseos. Porque ellos la conocían. Pero su juicio era basado en leyes de hombres que ellos mismos no vivían. Le voy a dar un secreto. ¿Usted quiere vivir en paz? No se suba a la barra más arriba de la que usted la tiene y que Dios se la puso. Cuando yo me quiero subir la barra muy alto, ya lo que yo mismo no puedo vivir, me la paso afanado y en ansiedad, cuidándome de que no me vean. Hipocresía.
Pero cuando somos íntegros, que las debilidades que tengamos, podamos aceptarlas y dejar que Dios se glorifique en esas debilidades que tenemos. Pero no es que nos vamos a quedar siendo débiles, es que Dios trata con nuestras debilidades para que seamos mejores, porque la justicia de Dios no es como la de los hombres. Cuando nos atribuimos, el mismo David decía, él dice, yo prefiero ser juzgado o estar sometido a la justicia de Dios y no la de los hombres. Porque Dios, primero, es amor. Segundo, Él quiere el bien para nosotros. Pero muchos de nosotros fallamos en eso. Somos famosos por practicar mal la justicia. Porque practicamos la justicia del hombre, pero no la de Dios. Pero seamos famosos por ser luz en medio de las tinieblas. Que diga, ahí estaba oscuro, pero últimamente veo como que han puesto, algo ilumina ahí. Qué bueno que ahora ahí se movió el matrimonio de los hermanos fulano. Qué bonito, ¿no? Y no que digan, ahí había luz, pero ahora tinieblas ahí. Tenemos que revisar. Amén. Porque Dios quiere darnos esperanza. Mire, Dios es justo. No solamente es justo, sino que es bondadoso. Pero mire cómo se aplica la bondad, la justicia de Dios. Capítulo 1, verso 20 del libro de Romanos. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Aquí es muy importante. Algunas veces nosotros creemos que como Dios es justo, y como Dios es bondadoso, pues nos va a dejar pasar cualquier cosa. No, la justicia se aplica en un juicio justo cuando se evalúan las acciones basado en lo que enseña la ley, la palabra, en este caso la palabra de Dios. Entonces no podemos decir que Dios ha sido injusto. ¿Y cuántas veces he oído personas que dicen, Dios es injusto conmigo? Yo le he servido a Dios, yo he hecho esto, yo lo otro. Dios nunca va a ser injusto. Revisemos en qué hemos fallado. ¿Por qué es que no recibimos lo que nosotros decimos que por la justicia que creemos nosotros de Dios debiésemos de recibir? Porque esa misma justicia hace que Dios se evalúe. Y entonces dice, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Cuando yo violo, cuando yo me paso de la ley, les cuento un secreto público mundialmente. Estamos en una zona de seguridad y me voy con mi esposa. Y pedí a one way. Y el tráfico estaba tan pesado que dar una gran vuelta para buscar cómo acomodarme a la calle iba a tomarnos no menos de 30 minutos. Y como era one way y la casa que íbamos a buscar estaba como, ¿qué? 100 pies. Yo dije, ir a dar una gran vuelta para agarrar la calle de allá para acá, no es posible. ¿Qué creen que hice? Un siervo de Dios. Giré el carro y me eché en reversa. Mi esposa cerraba los ojos y me decía, eso no es correcto. Yo le decía, si viene el policía me detengo porque yo voy para allá. Día de confesiones, ¿verdad? Ya le pedí perdón a Dios. Muchos de nosotros hacemos lo mismo con la ley de Dios. Cuando nos agarra Dios, nos vamos de encuentro con Dios, dice esto y yo vengo de allá para acá. En vez de hacer todas las correcciones que tengo que hacer, en vez de revisar mi vida, mi agenda, mi vocabulario, mis actitudes, mis inversiones, mi trato como esposo, como esposa, como padre, como lo que sea,
Busco la forma más fácil. Mientras no parezca que estoy mal, pareciera que es justo estar mal. La justicia de Dios no es así. Van a haber consecuencias. Verso 32. Mi esposa venía, obviamente después no escuché el sermón de 45 minutos, el sermón era largo, ¿no? De mi esposa. Ya hace tiempo, antes de ser pastor, que conste. Por si las dudas, ¿va? No hace lo mismo. Y dice, no, que lo hizo el pastor, ¿va? Entonces no, esa no es la ley de Dios. ¿Okay? Capítulo 1, verso 32 dice, saben bien, dice, que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Cuando yo practico algo fuera de la ley de Dios, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolos, y aquí viene la parte delicada, sino que incluso aprueban a quienes las practican. La justicia de Dios. Un ser querido nuestro comete el pecado y todo, y el primero que se hace planes para que no se sepa es el que dice que aplicó la justicia. No le estamos haciendo bien a la persona. Una evidencia del amor de Dios es ser íntegro y decir las cosas que Dios dice y las consecuencias que Dios establece. Amén. Lo lindo es que en el juicio de Dios la esperanza está, pero empieza porque nos arrepintamos. Muchos de nosotros tenemos años. Yo pregunté la vez pasada, creo que a los hombres les dije, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Dice 20, 30, 25, 10, 15. Le digo, ¿cuántas veces usted se ha arrepentido? Después que levantó la mano la primera vez. Y parece que algunos ya se quedaron pensando, dice, de veras que yo solo me arrepentí y pedí perdón a Dios hace 20 años. ¿Y cuántas veces hemos emitido malos juicios, hemos pecado y no nos hemos vuelto a arrepentir? No, es que ahora yo soy el ungido, ¿va? De Jehová y pues ya todo lo dejé clavado en la cruz de Cristo. Espérese. No, la cosa no es así. Y nos volvemos famosos y después dice la gente, no, si estos son unos hipócritas. Allá el día domingo en el hotel bien bonito y toda la cosa, pero allá afuera en el trabajo otra historia. Y allá, ¿verdad? Usted sabe que es bien fácil probar cuando uno tiene dificultades en este tipo, ¿verdad? A usted lo han criticado, ¿cómo se siente? ¿Gozoso? ¿Verdad que no? La justicia de Dios, ¿qué dice? Que hay tiempo para callar, tiempo para hablar, que la blanda palabra aplaca la ira, etcétera, etcétera. Y usted conoce la ley de Dios. Yo la conozco. Pero llegado el momento, muchas veces nos salimos del huacal y somos de mala influencia y estorbamos. ¿Alguna vez estamos con la actitud del cangrejo? ¿Alguna vez usted ha puesto varios cangrejos en una olla? El que finalmente logra salir, el otro se encarga de volverlo a meter en la olla. Usted quiere ser buen trabajador y el que es malo dice, no trabajes mucho. Hey, cámate, me vas a ver mal, de ser mal a mí. Famosos con una justicia de hombres, pero Dios quiere que seamos íntegros. Y eso no se logra en la carne. No. Nosotros no podemos alcanzar la justicia de Dios en nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso el juicio y la justicia de Dios es tan linda. Porque a pesar de que caigamos, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que hacemos tantas cosas y muchas veces perdemos la misma bendición de Dios, Dios sigue siendo fiel y justo con sus hijos. Todo lo que necesitamos es reconocer su soberanía y decir, Señor,
tú eres fiel, Señor. Yo me equivoqué. Señor, perdóname. Aquí estoy. Las consecuencias que estoy viviendo no es porque tú fuiste injusto, sino porque yo me aparté de tu justicia. Porque yo estoy pagando las consecuencias de las decisiones que he tomado hoy. Pero Dios sigue siendo justo. Mire lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 1, verso 29 al 31. Se han llenado de toda clase de maldad. Le está hablando a los romanos, los precursores de la ley actual, de perversidad, avaricia y depravación. ¿Algo parecido con nuestra actualidad? Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes. Algunos dicen, pastor, ¿dónde yo eso? En la Biblia, ahí está. La que usted guardó y tiene que desempolvarla. Soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¿Conoce a alguien así? ¿Ha oído alguna noticia al respecto? ¿Tenemos a alguien conocido? ¿Dormimos con uno de ellos? La justicia de Dios, pero la justicia del hombre, no. Tenemos que revisar. Muchos de nuestros pecados están radicados en que hemos sido injustos. Hemos ignorado la ley de Dios, pero hemos adoptado la ley del hombre. Y algunas veces no es ni la ley que está escrita por la Constitución o las leyes de los estados. Son leyes que nosotros mismos pusimos en casa, que nosotros pusimos en nuestra familia. Pero si esas leyes, si esas reglas que hemos puesto están fuera de la ley de Dios, somos famosos, pero tenemos mala fama. Y como mínimo alguien en casa dice, no, eso no es así. Y tarde o temprano sale a luz. Pero mire lo lindo de Dios. Dios es justo. Y esa justicia lo hace ver la obediencia y la desobediencia. Lo bueno y lo malo. Y da esperanza al pueblo de Dios, después que ya llegan a la tierra, después que se establecen, después de todo, se apartan. Y usted sabe que después de que conquistaron, viene un nuevo sistema de gobierno de los jueces. Y habían unos que empezaban bien y después se apartaban, etcétera, etcétera. Al final del ciclo del gobierno de jueces, aparecen todos diciendo, pero es que los demás tienen leyes y tienen forma de vivir diferente. ¿Y por qué nosotros no? Es más bonito como vive la gente así, mire esto y lo otro. Y comenzaron a imitar al mundo. Y dijeron, bueno, pues entonces adoptemos el nuevo sistema de ellos. Le dice a Samuel, que era el último mujer, le dice, mire, necesitamos un rey. Querían ser como los demás. Hermanos, si nosotros queremos ser diferentes, no podemos ser del montón. Somos pueblo escogido, real sacerdocio. Y para el que no ha conocido de Dios, esta es su oportunidad para entrar a ese lugar, para poder recibir la bendición de Dios, para poder tomar aquello que quizás el enemigo te lo ha querido robar, para poder ser bendecido. Quizás la herencia de tus hijos, decía la vez pasada, está exactamente en aquellas cosas que no hemos hecho aún, pero estamos a tiempo. Apartarnos y adoptar el sistema de Dios. Dios es justo. Dios es justo. Dios no va a romper ninguna de sus enseñanzas, de su palabra. No las vengamos nosotros a cambiar.
en la consejería con los matrimonios, usted sabe que los muchachos muchas veces cuando se enamoran, ¿verdad? Hacen la oración del tirador, cierran un ojo para orar, con el otro andan buscando a la muchacha y después dicen que es la voluntad de Dios. Y que muchas veces cuando llegan con uno ya le llegan a informar lo que ya ellos, el juicio que ya hicieron. Y entonces el punto de lo delicado de esto es que siempre se ha dicho, ¿verdad?, que el novio no ve cuando se enamora. Y emitir juicios sabios es una bendición, porque estamos sembrando para el futuro. A mi hijo le dije, un día yo tuve que respetar la ley de Dios para escoger a quien iba a ser tu mamá. Y ahora puedo dar testimonio de que Dios me guió. Porque pude fijarme en alguien más, o ella pudo fijarse en alguien más. Pero respetar la ley de Dios es clave, porque la justicia de Dios trae bendición, aunque en el momento no nos haga sentido. Dios es justo, pero Dios es bondadoso. No pretendamos alcanzar las bendiciones mientras estamos en desobediencia de esto. Y todo empieza por el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero en la bondad de Dios también se amplía esto. Y el libro de Romanos, capítulo 2, verso 4. Romanos, capítulo 2, verso 4. Voy a leer el verso 4, primeramente. Dice, ¿no ves que desprecian la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Muchos vivimos a pesar de que Satanás nos ha querido destruir. Tenemos, y Dios ha guardado lo que nos ha dado, a pesar de que el enemigo ha querido que lo perdamos. Pero tenemos que llegar a un punto de reconocer que Dios ha sido tolerante con nosotros muchas veces, por su bondad. Ha sido paciente con nosotros por su bondad. A pesar de que reincidimos una y otra vez, emitiendo juicios equivocados en contra de la ley de Dios, Dios ha sido paciente. Pero tengamos cuidado, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos vivir una vida apartada de la ley de Dios todo el tiempo y pretender que Dios nos va a estar tolerando. Dios tiene un tiempo, tiene una forma. Somos padres y tenemos hijos. Y quizás los hijos, Dios quiere cuidarlos y no quiere que pierdan a sus padres. Pero nosotros tenemos que saber que tarde o temprano los hijos se van a ir. Tarde o temprano aquello a lo que nos aferramos y por eso nos negamos a obedecer a Dios y nos apartamos del camino de Dios, nos van a dejar. Se va a perder. No lo vamos a tener. Y aunque Dios es paciente, tenemos una fecha de expiración. Y una de nuestras virtudes debe ser la justicia. Pero no la justicia basada en la ley del hombre, sino la justicia basada en la ley de Dios. Y en esa justicia, muchas veces tenemos que reconocer que hay momentos que van a ser dolorosos. Hay momentos que vamos a tener que sacar a la luz las cosas que nos dan vergüenza, pero que necesitan salir a la luz. Mientras estén ocultas, Satanás nos destruye. Satanás trabaja fuerte y es efectivo cuando se encubren las cosas. Y no importa que seamos famosos y tengamos una buena fama. Satanás puede tener cosas que sabe que están ahí y que necesitamos sacarlas,
confesarlas. El que encubre el pecado no va a prosperar, a pesar que Dios es paciente, a pesar que Dios es justo, a pesar que la bondad de Dios existe, no va a prosperar. Pero dice, si lo confiesas y si te apartas, entonces alcanza misericordia. Cuando en una corte alguien se declara culpable, reconoce su culpa, el juez inmediatamente es movido, a pesar que esa es la ley de los hombres, la condena como mínimo le baja. Pero hay de aquel que niegue una verdad y que lo encuentren culpable. Su pena se duplica. Si no lo sabía. Si eran 7, ahora son 14. 7 porque hizo lo malo y 4 porque conscientemente planificó ocultarlo. Pero Dios en su justicia y en su bondad, y Él que es omnisciente, no le podemos ocultar las cosas. Tenemos que sacarlas. Tenemos que saber que Dios lo que quiere es que vayamos a Él, arrepentimiento. Yo sé que aquí hay personas que quizás no conocen de Dios. Personas que me están escuchando y que posiblemente tenés privilegios en la iglesia. Tienes años en la iglesia. Eres famoso en la iglesia. Pero Dios sabe que hay cosas que estás viviendo que están fuera de la justicia de Dios y se llama pecado. En este día, esta palabra es para ti. Reconoce delante de Dios que eres un pecador. Arrepiéntete y dile, Señor, perdóname porque te he fallado. Porque aún conociendo tu ley, no la he querido vivir. Y si tú lo haces hoy, reconoces tu condición, Dios es fiel y justo. Y su bondad te alcanza hoy. Congrégate en una iglesia. Hánoslo saber en qué podemos apoyar y servir. Bendiciones para ustedes, los que están acá.